La visión internacional de los especialistas del Centro de Estudios Gilberto Bosques. En esta mañana nos acompaña Jorge Armijo. ¿Cómo estás? Es un placer saludarte, Jorge. Qué gusto, señor. Pues para Muchas traernos gracias. esa visión del trabajo que ustedes hacen día a día, ese análisis sobre temas tan importantes sobre las relaciones internacionales, nos traen un tema importante, la relación México-China. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Efectivamente, ahorita es una coyuntura ideal para pensar en el aniversario que viene el 14 de febrero, precisamente el 45 aniversario de las relaciones diplomáticas de México-China. Pues es un tema que es de suma importancia, por un lado por lo coyuntural, como les comentaba, y por el otro, pues porque China es en sí un país muy relevante en la actualidad y así lo ha sido a partir de que pues México tuvo su primer acercamiento a nivel de jefes de Estado, que fue en el 73 con Luis Echeverría. Fue el primer presidente que visitó China y a partir de ese momento todos los presidentes han realizado visitas de Estado, cada uno en sus respectivas administraciones, y igualmente China lo ha hecho en su medida, ¿no? Hoy en día China, como sabemos, es el segundo socio comercial de México y, bueno, México así lo hace ver con los niveles de comercio que hoy tenemos, que son muy competitivos. De ahí la importancia de la relación comercial con China, ¿no? Ahora, en la actual coyuntura, con respecto a las políticas de Donald Trump, mucho se ha hablado de que México tiene que diversificarse, tiene que buscar otros mercados, otros socios comerciales principalmente. China, sabemos de la importancia económica que tiene a nivel mundial, pero hay quienes, por ejemplo, todavía tienen esa duda. Bueno, es un país muy lejano. Sí. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, no? Bueno, efectivamente, China debe ser visto como una alternativa, claro, más no la única. Pero en ese sentido, pues México ya ha tenido un fuerte acercamiento a la región Asia-Pacífico. No podemos decir que es un país lejano. Actualmente México cuenta con 3 vuelos semanales directos, que es el de los únicos en América Latina, el único país que tiene esas facilidades de comunicación. Y en ese sentido, insisto, el comercio nos da cuenta de que realmente hay un fuerte enlace entre ambos países, pero tenemos un problema aquí, o una desventaja, podríamos decirlo así. El comercio es muy desequilibrado. México tiene que ver de qué manera complementarse, porque el déficit es grande. De un comercio del año 2015 de alrededor de 75 mil millones de dólares, pues más o menos el déficit para México fue de menos 65 mil millones de dólares. Ahí es donde existe un gran potencial para que México pueda buscar complementar su comercio con China y en ese sentido tratar de abarcar más ámbitos. Tenemos una muy buena relación en el ámbito turístico, como ya lo mencionaba. China es segunda fuente de turistas para México después de Estados Unidos. Tenemos también mucha cooperación en el ámbito cultural. Este año viene lo que es el intercambio cultural México-China, entonces hay mucha potencialidad. Me gustaría insistirte en esto. Desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuáles serían estas áreas que falta todavía fortalecer más entre México y China? Ciertamente el tema comercial es prioritario. Dentro del tema económico-comercial está el tema de inversiones. Habría que buscar potenciar más ese intercambio. Ciertamente, aunque China se ha expresado como un país pues fuertemente líder en temas económicos comerciales, lo vimos en el Foro Davos, hay ciertas limitantes, dado que China pues es poco ortodoxo en sus políticas comerciales. Sin embargo, ese es uno de los principales ámbitos, sin dejar de lado, por supuesto, el diálogo político, que es fundamental. Hay mucho potencial, aunque cada 2 años más o menos se lleva a cabo la reunión de la Comisión Binacional, así como en el 2015 se llevó el primer diálogo parlamentario entre México y China. Esperemos que este año se retomen los diálogos en la Comisión, tanto en el Foro Diálogo Parlamentario también. Entonces tenemos muchos ámbitos en los que podemos nosotros profundizar
y pues no podemos descuidar los que son fuertes como el cultural y el turístico y el educativo, sin duda. Claro. No, y además hay que saber trabajar las relaciones con China. China es un país complejo, enorme, con una cultura y una historia muy distinta a la de Occidente. Por ejemplo, el primer país con el cual hizo relaciones diplomáticas China fue con Rusia, comparten frontera, pero por ejemplo a Gran Bretaña le costó muchísimo trabajo, claro, te estoy hablando de muchas décadas atrás, concretar un acuerdo diplomático con China, porque los chinos son muy pragmáticos, tienen una visión muy peculiar, ellos son el centro del universo dentro de su filosofía, pero también han cambiado varias veces su cultura, ¿no? Después de la revolución de Mao, pero tienen una visión también con el confucianismo, en fin, China es especial. Es complejo, es un país complejo. Yo creo que podemos aprovechar también ese acercamiento que ha tenido China a partir de la década de los 70 con América Latina en específico. México fue el quinto país en reconocerlo, después de ser reconocido previamente en la ONU como el país que representa a la China. Y es en esa coyuntura donde México pues, ha podido acercarse, entenderse un poco más. Hoy tenemos intercambios culturales muy importantes que han permitido que México y los mexicanos podamos acercarnos más a esa cultura y viceversa, ¿no? Nosotros también hemos llevado unas exposiciones muy interesantes. Este año, que es el año del intercambio cultural México-China, será el momento idóneo para poder pues, llevar más nuestra cultura a los países asiáticos a partir de China, que es un gran país, ¿no? Y a trabajarle en estas nuevas opciones de diversificación de nuestro país, porque nos concentramos mucho en nuestro vecino del norte y pues estamos viviendo ahí las consecuencias de centrarte nada más en un solo país. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias, Siempre Jorge. es un gusto platicar con estos jóvenes del Centro de Estudios de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques del Senado, porque es gente que tiene mucho talento y mucho que aportarle a este país.